Que Dios les bendiga, hermanos, una bendición poder saludarles. Quiero que estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 21. Y les voy a estar leyendo siempre las dos versiones, Reina Valera y la traducción lenguaje actual. Reina Valera dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La traducción lenguaje actual dice: no le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Este versículo que hemos leído, si miramos, es parte de los versículos que describen de la mujer virtuosa. Y nos dice que esa mujer virtuosa es madre y esposa, y que no tiene temor de la nieve, es decir, de los cambios de clima, de las temperaturas, pues su familia dice que tiene lo necesario para enfrentar y soportar la situación que se les pueda estar viniendo en este momento. Qué bueno que nosotros como familia tengamos lo necesario también para enfrentar y soportar los cambios de clima. Pero tal vez llegamos a analizar algo el día de hoy. ¿Cómo está el clima hoy en día? Y quiero que para poder comprender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a esta hora, que el tipo de clima que me estoy refiriendo, quiero que miremos las definiciones de la palabra clima. Me fui al diccionario y encontré que clima dice que es conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera, etcétera. Pero la otra definición de clima, que es la que quiero que agarremos para compartir el tema del día de hoy, es conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que caracterizan o condicionan una situación. Como ejemplo, clima político, clima económico, clima laboral. Cuando llegué a esta parte, para poder nosotros responder aquí la pregunta, ¿cómo está el clima hoy?, quiero que tomemos la segunda definición de esta palabra, es decir, a las circunstancias que nos rodean. Hoy tal vez podemos ver tanta situación que se está tal vez moviendo, y tal vez a nuestra familia tal vez le ha estado afectando este clima, este cambio de situaciones que se han estado viniendo. Pero miren, aquí yo puedo ver que esta definición de clima, conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que caracterizan o condicionan una situación, y les ponía el ejemplo, clima político, clima económico. Y si miramos ahorita el clima que estamos viviendo por esta situación que se salió de control, y tal vez hemos estado remarcando mucho la situación que estamos atravesando, es por el problema, por la situación que hemos estado viniendo. Y tal vez miren las circunstancias que nos rodean, tal vez hoy a nuestra familia, y que tal vez nos están condicionando a vivir en condiciones que nunca habíamos experimentado, situaciones que tal vez nunca habíamos atravesado. Recordaba que en algunos mensajes creo que compartimos esta situación. A la edad que tenemos, muchos no habíamos experimentado una circunstancia, una situación de estas, un clima de que se está atravesando a nivel mundial, a nivel nacional y en todo tipo de lugares. Algo que me sorprende a mí es de que podemos ver que esta pandemia, esta cuarentena que estamos atravesando en este tiempo, miren, nos está limitando a no salir de casa, a vivir, miren, tal vez muchas veces pendientes de las noticias, a tal vez algunos comprar alimentos tal vez limitados para poder ir viendo, tener el diario vivir. Miren, si miramos las escuelas, los niños, los jóvenes cerraron las escuelas, los institutos, y no pueden seguir estudiando. Pero miren, tal vez podemos llegar a un punto. ¿Cómo está hoy el clima familiar? Y si lo miramos tal vez a nivel general, el clima social en el mundo. Fíjense que cuando uno se pone a escudriñar, y por eso me gusta ver ahí, y cuando uno empieza a escudriñar la palabra, me encontré con un documental. Y fíjense que dice que un mundo se está convirtiendo, nuestro mundo, con un miedo y un estrés. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces
uno empieza a ver tanta noticia, tanta situación que le causa a uno miedo e incertidumbre de las cosas, de las circunstancias, de las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque estamos pendientes tal vez de todo el diario vivir, cuántas personas más se contagiaron y tantas situaciones que se están moviendo a nivel nacional y a nivel internacional. Pero miren, cuando empezamos a ver esta parte de la palabra, nosotros tenemos que estar seguros de que no importa que el clima, la situación esté cambiando, miren, Dios está con nosotros. Y ese Dios que nosotros adoramos, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es donde nosotros nos debemos de gozar de que media vez nosotros estemos tomados de la mano de Cristo Jesús. Miren, las circunstancias, el clima puede cambiar, pero miren, nuestro Dios que no cambia es el que tiene el cuidado y el control de cada uno de nosotros. Si miramos tal vez el clima emocional en el mundo actualmente y las familias cristianas, tal vez estamos bajo las mismas condiciones, tal vez estamos en las mismas circunstancias, pero miren, tenemos algo que marca una gran diferencia en nuestra vida y en nuestros hogares. Y es lo que les decía, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero si miramos aquí, al igual que la mujer virtuosa, nosotros también como cristianos, miren, tenemos que cuidar a nuestra familia. En este clima de incertidumbre, de peligro de contagio, de peligro de enfermedad, de temor que nos ha estado tocando vivir en estos últimos días, ¿qué necesitamos nosotros como familias el día de hoy? Miren, una de las primeras que pude ver es: necesitamos prudencia. Y quiero que miremos el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 3. Proverbios 22, 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La traducción lenguaje actual, mire lo que dice esta versión: el que es inteligente ve el peligro y lo evita, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. A veces pareciera un poco fuerte, un poco dura la palabra, pero nosotros como cristianos debemos ser personas de fe, pero también de prudencia. Miren, cuando llegué a esta parte me sorprende porque nosotros no podemos estar jugando con la salud de nuestra familia. Miren, si es una realidad que la protección de Dios está sobre nosotros, pero nosotros no debemos de ser imprudentes. Nosotros debemos de caminar en prudencia, porque mire lo que dice este versículo de la traducción lenguaje actual: el que es inteligente ve el peligro y lo evita, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Miren, nosotros tenemos que tener cuidados. Nosotros, miren, no podemos llegar a ser imprudentes, porque si llegamos a ser imprudentes, llega un momento que nosotros dice que llegamos a tentar a Dios con actitudes imprudentes, con los que muchas veces podemos llegar a afectar a nuestra familia, nuestra salud, a las personas que más amamos. Y quise traerles un ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Dice que Él fue llevado por Satanás al pináculo del templo para que se lanzara desde ahí, si era el Hijo de Dios. Y eso lo miramos en Mateo capítulo 4 versículos 5 al 7. Miren lo que dice estos versículos: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren los versículos estos. Si nosotros lo miramos y miramos lo que el diablo le estaba diciendo aquí al Señor Jesús, era que se lanzara. Y miren, nuestro Señor Jesús tenía el poder para poder hacer y que no le pasara nada, pero miren, Él fue prudente y no tentó a Dios. Miren lo que dice el versículo 7. Jesús dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Miren esos versículos tan preciosos. Nosotros, miren, aquí tenemos que ser prudentes en esta situación que estamos atravesando. Miren, si nos están recomendando que tengamos una distancia para poder hablar con las personas, hagámoslo. Si es por eso que las iglesias se tuvieron que cerrar para proteger a los mismos miembros de la iglesia de esta situación
que se está desencadenando. Y si ustedes miran día a día esta situación del coronavirus, miren, se está como creciendo demasiado. Y nosotros tenemos que ser prudentes para cuidar a nuestra familia, para cuidarlos. Miren, por eso también, miren, donde aquí Jesús le dijo al diablo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, no podemos negar nosotros que si hoy fuera este día y tal vez nos tocara a alguno de nosotros o de alguno de muchos de nosotros como cristianos, miren, que nos dijera lo que el diablo le dijo aquí a Jesús, donde le dijo entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, miren lo que le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Miren, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren lo que le estaba haciendo ese reto. Es lo que muchas veces nos están hablando el día de hoy. Muchas veces nos hablan que tal vez no tenemos fe, que no hacemos esto, que no hacemos el otro, pero estamos siendo prudentes como nuestro Señor Jesús nos dejó el ejemplo claro aquí de ser prudentes. Miren, aquí algo que me sorprende a mí es por qué nuestro Señor Jesucristo no lo hizo. Miren, algo tremendo que Él dijo aquí, miren, donde dice al final del versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, porque nosotros, miren, no debemos poner a prueba a Dios, no debemos tentar a Dios, miren, confundiendo la fe con imprudencia. Esos son los cuidados que tenemos que tener en este tiempo, amado hermano. Mira, nosotros como cristianos de fe y de prudencia tenemos que aprender a cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que confiar en su protección. Miren, pero también debemos quedarnos en casa. Si en nuestro país, tal vez aquí en Guatemala, miren, hay cuarentena, ahorita cambió de 6 de la tarde a 4 de la mañana, hagamos caso. Si nos están diciendo que andemos con tapabocas, mascarillas, cuando salimos a hacer cualquier cosa, hagámoslo. Estamos siendo prudentes. Miren, no estamos diciendo que nos falta fe, porque miren aquí, lo que me sorprende es lo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo así bien práctico de que seamos prudentes y que no caigamos en imprudencia. Miren, otro de los puntos que me tocaba ver, necesitamos empatía. Y fíjense que cuando empecé a averiguar lo de empatía, dice que empatía es la capacidad de situarse en la emoción que experimenta la otra persona, sentir lo que ella siente. Es que comprendamos su estado emocional y somos capaces de ponernos en su lugar. De esa manera, en lugar de criticar o dañar a una persona, lo que hacemos es consolarla, apoyarla y hacerla sentir comprendida y amada. Miren esa parte de lo que es empatía. Primera de Tesalonicenses 5:14, quiero que miremos. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren esa palabra. En este tiempo que estamos nosotros atravesando, en el cual tal vez nuestro país y en otros países, en todo el mundo podemos decir, llevamos tal vez un mes, quizás un poco más del mes de estar en esta situación de cuarentena. Miren, de día a día estar pendientes de recibir las noticias preocupantes, de día a día, miren, estar viendo solo situaciones que las cifras están aumentando. Miren que cuántas personas han muerto, de la cantidad de personas que están contagiadas o que se están contagiando al diario vivir. Miren, seguramente alguien de nuestra familia o alguien cercano a nosotros puede sentirse tal vez triste, puede sentirse tal vez quebrantado, puede sentirse tal vez angustiado, puede sentirse tal vez deprimido. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios nos manda hacer en este tiempo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Miren, aquí lo que me sorprende es de que lo que le resumo de este versículo que hemos leído,
Dice que nosotros debemos alentar a los de poco ánimo, así es lo que dice la palabra de Dios, y de sostener a los débiles. Pero miren, lastimosamente, muchas veces los que hacemos nosotros, lo que nosotros hacemos es totalmente lo contrario. Nos enojamos con los de poco ánimo, regañamos a los débiles, les decimos que no tienen fe, que tal vez, miren, que no tienen confianza en el Señor. Nos enoja si nos dicen que se sienten tristes. Miren, pero hoy es tiempo de poner en práctica lo que Dios nos manda hacer en este versículo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, pero miren lo que sigue diciendo, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren estos versículos tan preciosos. Dios nos los manda a que los escudriñemos. ¿Por qué? Porque miren, Dios permitió esta situación porque quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta, lo primero que estábamos enfatizando, que seamos prudentes. Miren, por eso el libro de Proverbios 22:3, el que leímos, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple dice que pasan y reciben el daño. Miren estos versículos tan preciosos que podemos aplicarlos para esta situación que estamos atravesando. Otra de las partes que podemos ver es: necesitamos autocontrol. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren estos versículos tan preciosos. Esto, miren, tal vez no tiene que ver con las emociones de los demás, sino miren, estos versículos tiene que ver con nosotros mismos. Fíjense, de darnos cuenta cómo está nuestro carácter. Fíjense que cuando uno empieza a evaluar esto, ¿cómo estamos nosotros reconociendo o respondiendo muchas veces a las situaciones que nos pasan en nuestro hogar? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando con los miembros de nuestra familia? Miren, es tiempo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, pero miren lo tremendo, de amor y de dominio propio. Estos versículos van a marcar la diferencia. Miren, yo puedo sentir que Dios ahorita últimamente nos está llevando a una escuela. Él nos está preparando para algo nuevo, nos está preparando para algo diferente, pero Él no podía hacer algo diferente en nosotros si nosotros no cambiábamos nuestra actitud, si nosotros no cambiábamos las situaciones. Muchas veces, en uno de los mensajes anteriores, miren, Dios nos ha venido hasta hablando a los matrimonios. Miren, tenemos que aprender a ser cristianos en todo tiempo. Tenemos que ser cristianos donde sea, no solo en la iglesia. Tenemos que aprender a ser cristianos en nuestra casa. Y mire, esta parte me sorprende, donde dice en la última parte de este versículo, de amor y de dominio propio. Miren estos versículos. Probablemente las circunstancias que nos están rodeando y que nos están tocando vivir, tal vez nos ha puesto tal vez de mal carácter, tal vez enojados, tal vez reaccionamos airadamente, así como con ganas de pelear con nuestra propia familia. Pero miren, tal vez algunos tal vez le gritan a los hijos, porque tal vez los hijos empiezan a fregar, pero miren, son nuestros hijos. Tenemos que aprender a amarlos así como son. No los podemos cambiar, sí les podemos, miren, dar amor para que nosotros, miren, seamos diferentes. Puede ser, y no es que puede ser, Dios que sabía cómo estábamos. Miren, Dios tenía que remover toda esta situación para que nosotros nos volviéramos totalmente a Él. Y algo que me gozo es de que Dios nos daba ese tema hace unos días atrás. Miren, ser humildes es aceptar la palabra de Dios. Ser humildes, tal vez Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros en este tiempo: necesitas autocontrol, necesitas controlar tu carácter, necesitas controlar, tal vez te has acostumbrado a estar gritando, a estar haciendo cosas porque sientes que estás encerrado, estás aquí, estás allá, pero Dios te está mandando. Él quiere que seas hacedor de su palabra. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, miren, de amor y de dominio propio. Por eso, miren, tenemos que aprender nosotros a escudriñar la palabra, y ser hacedores de la palabra va a marcar la diferencia en este tiempo. Proverbios 21:9, mire lo que dice: mejor es vivir en un rincón del terrado
que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Miren este versículo y traje la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice aquí: más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleona, dice aquí. Miren, nosotros tenemos que estar tratando de vivir, miren, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Miren, tenemos que vivir en armonía con toda nuestra familia. Y miren, cuando miramos y empezamos a ver restaurando el altar familiar, y restaurar el altar familiar es esta parte, Miren, restaurar el altar familiar es nosotros aprender a tener amor y tener dominio propio. Por eso, mira, hermano, amigo que me estás viendo, Dios en este tiempo quiere que tú empieces a practicar el amor y el dominio propio en tu hogar. Si tal vez llegas cansado, tal vez porque fuiste a trabajar, pero ya tienes una hora que vas a llegar a tu casa, mira, aprende a descansar en Dios. Aprende a ser hacedor de la palabra de Dios. Yo les hablo a los miembros de Iglesia Misión Cristiana Sendas Antiguas, Jeremías 6:16. Nosotros no podemos llegar a ser los mismos después de toda esta situación. Todo esto que nos ha estado aconteciendo, miren, todos los líderes, los que nos apoyan en los ministerios de la misión, miren, tenemos que aprender a tener amor y dominio propio. Esto me lleva a reflexionar a mí que nosotros tenemos que aprender, miren, a ser hacedores de la palabra. Nosotros tenemos que reconocer que, miren, enojándonos nosotros no vamos a hacer que las circunstancias cambien, sino que al contrario. ¿Qué pasa si yo me enojo? ¿Será que se van a arreglar las cosas? Las cosas se ponen peor. Miren, hoy es el momento que tenemos que hacer uso del dominio propio que el Señor nos ha dado, porque así dice su palabra. Él nos ha dado el amor, Él nos ha dado el dominio propio, pero es cuestión que nosotros queramos ser hacedores de su palabra. Y como último punto, necesita estar parado para los cambios. Miren, preparados para los cambios, necesitamos estar preparados para los cambios. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren estos versículos. Nosotros tenemos que estar claros y tenemos que saber que tal vez para volver a nuestra vida cotidiana normal, mire, faltan tal vez varias semanas, tal vez varios meses, tal vez años, no lo sabemos. Pero miren, nosotros tenemos que estar conscientes. Mire este versículo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, que cada uno de nosotros somos una generación de familias que tendremos nosotros que aprender a vivir en un mundo diferente al que habíamos estado viviendo, al que habíamos conocido hasta tal vez algunos meses atrás. Miren, si se dan cuenta, llegó el mes de diciembre del 2019, las fiestas de Navidad y todo esto ya estaba empezando a crecer a nivel mundial, todo esto del coronavirus y todo esto. Pero miren, nunca pensamos que fuera a llegar a los países donde estamos viviendo. Nunca pensé que fuera a llegar aquí a Guatemala. Nunca pensamos esta situación que estaba atravesando. Pero miren, Dios lo permitió porque Él quiere que nosotros estemos preparados para los cambios. Y este es un cambio así bien radical que está marcando, miren, está marcando como una etapa anterior y una etapa después de lo que viene. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que cualquiera que sea mi situación, miren, Dios está conmigo. El que todo lo puede, el que para Él no hay nada imposible. Miren, eso es lo que nos debe nosotros de gozarnos, debemos de gozarnos, debemos de deleitarnos. ¿Por qué? Porque miren, nosotros sí vamos a poder marcar la diferencia. Si nosotros estamos en Dios, miren, dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que estamos en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros hemos estado ahí tratando de compartir la palabra. ¿Para qué? Para que ustedes se motiven y que ustedes cada vez más aprendan más de la palabra de Dios. Miren, este es un tiempo que nosotros no podemos decir: hoy no me quedó tiempo de leer la Biblia, hoy no me quedó tiempo de orar. Porque miren, ahora obligado a tal hora tenemos que estar en casa. Obligados a tal hora tenemos que estar ya en el hogar. Y es ahí donde Dios nos está mandando. Miren, algo que puedo ver yo:
Dios restaurando familias, Dios restaurando matrimonios, pero el enemigo también quiere ver de qué manera los destruye. Por eso es de que pone tal vez ansiedad, enojo. Por eso es de que miren los versículos que leíamos anteriormente en 2 de Timoteo 1:7, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque necesitamos autocontrol en este tiempo, porque necesitamos estar preparados para los cambios. Miren, para ir terminando, este versículo donde dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Miren, puede ser de que vayan a haber cambios en nuestra manera de trabajar, quizás en nuestra economía familiar, en los estudios de nuestros hijos, que ya vieron que ahorita está marcado, no estudian todo este mes y no sabemos qué va a pasar el otro mes. Miren, en muchas áreas las cosas van a cambiar. En la medida, miren, en la que, al igual que el apóstol Pablo, aprendamos a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación, miren, nosotros podemos superar estos cambios sin que nuestro corazón se llene de tristeza, de desánimo, de desaliento, de no sé qué decirles. Pero miren, ¿cómo podemos nosotros enfrentar los cambios? Y eso es algo que quiero que quede en nuestros corazones, con la confianza de que todo en este mundo cambia. Todo cambia, todo cambia. Si ustedes miran, cada año que nosotros pasamos cambiamos. No decimos que estamos más jóvenes, nos ponemos más viejos. Miren, pero nuestro Dios, Él dice la palabra de Dios que Él permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Miren, nuestro Dios es incambiable. Él sí no cambia. Las circunstancias cambiaron a nivel mundial. Lo que ha estado pasando a nivel mundial tal vez nos ha cambiado nuestro temperamento, nuestra forma de ser. Pero miren, nuestro Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nos debe de gozar a nosotros. Debemos sentirnos gozosos, debemos de deleitarnos. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros servimos, miren, Él no cambia. Y esta es la palabra que yo tengo para ti. Si estamos tomados de la mano de Él, somos más que vencedores. Pero si no estamos tomados de la mano de Él, ¿qué somos entonces? Tal vez tú piensas que tienes ahorita una economía estable. Tal vez piensas que tienes todo lo que necesitas, según tú. Pero mira, llega un momento que cuando uno empieza a ver las situaciones que pasaron anteriormente, muchas veces puedes tener dinero, pero no puedes comprar. Muchas veces puedes tener comodidades que con el tiempo te pueden ir quedando atrás. Pero mira, yo te invito a que reflexiones. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy en día? Miren, lo que nosotros necesitamos hoy es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, para que Él nos cuide, para que Él nos proteja, porque sabemos de que Él es el único que puede. Miren, así como iban los discípulos con Él en la barca y la tormenta dice que los azotaba de un lado para otro, y los discípulos dice que estaban temerosos y se sintieron hasta ofendidos porque miraban que Jesús estaba durmiendo, pero Jesús dormía porque Él sabía de que, miren, Él tenía el poder para cambiar esa situación. Por eso, si nosotros vamos con Jesús, miren, tenemos todas las de ganar. Yo les invito a esta hora, que ahí donde está, incline su rostro y cierre sus ojos. Pero hágalo, no importa que no lo estemos viendo, pero miren, en reverencia a Dios, hagamos una oración a Dios. En reverencia a Dios, miren, digámosle: Señor, mira, aquí estamos, te pertenecemos. Si alguno tal vez ahí en su lugar donde está, tal vez necesita reconciliarse, tal vez necesita aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que haga la oración ahí donde está. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de poder venir y compartir tu palabra por este medio. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno por nombre ahí donde está. Y te pido también, Señor, si alguna persona está reconciliando, que seas tú el que obre en su corazón, en su mente, Señor. Padre, si alguna persona tal vez está desanimado, tal vez está con temor, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú cambies eso, Señor, en su corazón.
Si alguna persona tal vez está entregándole su vida a ti, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas obrando y que tú termines la obra que yo sé que tú vas a hacer en cada uno de esos corazones. Así te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos también, Señor, que tú bendigas a cada uno por nombre. Te pido por cada persona que está ahí también orando, Señor. Padre, si tal vez están atribulados, angustiados por esta situación, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los cubras con tu sangre preciosa, que tú los guardes en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.